Bienvenidos a Mundo Historia, en este nuevo y emocionante viaje a través de la historia de Rusia. Prepárense para sumergirse en los vastos paisajes y las intrigantes historias de este fascinante país. Desde sus antiguos orígenes como tierra de los eslavos orientales hasta convertirse en una potencia global. No se pierdan este emocionante viaje a través del tiempo y el espacio hasta la historia de Rusia. La historia de Rusia es vasta y compleja, marcada por periodos de gran expansión, revolución y transformación. Rusia es el país más grande del mundo, abarcando más de 17 millones de kilómetros cuadrados, que representan aproximadamente una novena parte de la tierra habitable del planeta. Ha sido un protagonista clave en el escenario mundial a lo largo de su historia. Desde sus humildes comienzos como una colección de principados hasta su ascenso como una superpotencia global, Rusia ha experimentado cambios dramáticos que han moldeado no solo su destino sino también el del mundo. La etimología del nombre Rusia proviene del término Rus, del cual existen varias teorías sobre su origen. Algunas versiones sugieren conexiones históricas con el Imperio Bizantino, lingüísticas con el finés, histórico-toponímicas con la región de Prusia, entre otras. Los antecedentes de los rusos se remontan a las tribus eslavas que se extendieron desde las áreas boscosas de las marismas del Prípet hacia el este y el sur, mezclándose con tribus de origen finougro, y estableciendo contacto con la cultura griega en la región de Crimea. La historia de Rusia comienza con la llegada de los primeros eslavos orientales, ancestros de los rusos, ucranianos y bielorrusos, y con la Rus de Kiev, que fue una federación de tribus eslavas orientales desde finales del siglo IX hasta mediados del XIII, regida por la dinastía rúrica liderada por Rurik, 830-1879 después de Cristo. Los vikingos, conocidos como varegos, desempeñaron un papel fundamental en el establecimiento de la autoridad en Kiev, con Rurik convirtiéndose en el príncipe de Novgorod. La Rus de Kiev tiene sus orígenes en la fundación del Kanato de Rus y el surgimiento de la dinastía rúrica en el 862 después de Cristo. Rurik conservó el poder hasta su muerte en 879. Sin embargo, fue durante el reinado del príncipe Aliek, r. 879-1912, quien en el año 882 extendió su control de Novgorod al valle del río Dnieper, con el fin de proteger el comercio de las incursiones házaras en el este, y trasladó su capital a la más estratégica Kiev, cuando se estableció el país que puede considerarse la base fundacional de Rusia, la Rus de Kiev, que perduró hasta 1240, la época de la invasión mongola. La Rus de Kiev controlaba rutas comerciales clave, como la de los varegos a los griegos, facilitando el comercio entre Escandinavia y el Imperio Bizantino. Para finales del siglo X, la influencia escandinava se había mezclado con la población eslava local. La invasión mongola en el siglo XIII marcó el colapso final de la Rus de Kiev. Los mongoles devastaron los principados de Kiev, Vladimir, Pereyaslavl, Chernigov, y muchos más, causando la muerte de la mitad de la población, y dejando a ciudades como Kiev en ruinas. La región escapó parcialmente del control mongol, pero los principados dependientes tuvieron que pagar tributo a la Horda de Oro, estableciendo así un régimen de vasallaje. Estos eventos marcaron el surgimiento del primer estado eslavo oriental. La influencia del Imperio Bizantino en la cristianización de la región, y la fusión de las culturas eslava y bizantina se destacan como elementos significativos en esta etapa inicial. Bajo el dominio mongol, los príncipes locales conservaron cierta autonomía, pagando tributo a la Horda Dorada y recibiendo el Yarlik, un documento que los reconocía como gobernantes en nombre del Khan. Alexander Nevsky, príncipe de Vladimir, se destacó en la lucha contra los caballeros teutones, suecos y lituanos, obteniendo el apoyo mongol para consolidar su poder en Moscú. Nevsky representó un símbolo de resistencia ante las invasiones occidentales, recibiendo el respaldo tártaro para proteger el territorio ruso. La fecha exacta de la fundación de Moscú es incierta, pero se menciona por primera vez en registros escritos en 1147. Yuri Dolgoruki, príncipe de Vladimir Suzdal, construyó un castillo en la confluencia del río Moscova y el río Neglinnaya en 1156, estableciendo así el Kremlin de Moscú. En sus primeros años, Moscú era una parte insignificante del Principado de Vladimir Suzdal. La religión en Rusia es algo muy étnico, ya que la confesión religiosa suele estar relacionada con un grupo étnico. Por lo cual existen 4 religiones tradicionales de Rusia, mismas que son la Iglesia Ortodoxa rusa, el Islam, el budismo y el judaísmo. Así, la mayoría de los cristianos ortodoxos son eslavos, la mayoría de los musulmanes son túrquicos, la mayoría de los budistas son mongoles, predominantemente seguidores del budismo mongol, y los judíos que representan un grupo étnico por sí mismos. Se calcula que existen alrededor de 15 a 20 millones de musulmanes rusos, siendo así el Islam la segunda religión con más adherentes en Rusia.
Un dato importante es que, en el 988, la Rus de Kiev adoptó el cristianismo ortodoxo bajo Vladimir el Grande y no solo unificó las diversas tribus, sino que también vinculó a Rusia con Bizancio y más tarde con Europa. La cristianización de los eslavos por parte de misioneros bizantinos como Cirilo y Metodio tuvo un impacto significativo, introduciendo el alfabeto cirílico y el idioma eslavo eclesiástico en la región. Moscú se convirtió en el centro de la Iglesia Ortodoxa rusa, consolidando su prestigio y poder. Con la traslación del obispo metropolitano de Kiev a Vladimir en 1299, y el establecimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú en 1325 durante el reinado de Iván I, Kalita, la ciudad se afirmó aún más como un centro político y religioso. Durante el reinado de Yaroslav I el Sabio en el siglo XI, la Rus de Kiev experimentó una economía próspera y logros destacados en arquitectura y literatura. La influencia del griego y el latín en el idioma ruso fue limitada debido al uso predominante del eslavo eclesiástico en la liturgia cristiana. Se introdujo el primer código de leyes, la justicia de la Rus, entre los siglos XI y XII, siguiendo el modelo bizantino de mantener la Iglesia directamente subordinada al Estado. Sin embargo, las incursiones de las tribus túrquicas, especialmente los kipchakos, en las regiones del sur supusieron una amenaza constante para la Rus de Kiev, lo que provocó una migración masiva de la población eslava hacia el norte, particularmente al área conocida como Zalesie, en busca de seguridad. El Principado de Moscú y la expansión. Desde el siglo XIII, Moscú comenzó a dominar el antiguo espacio cultural de la Rus de Kiev. El Principado de Moscú emergió como una potencia regional, y fue el centro de poder en Rusia después de la caída de la Rus de Kiev. Iván III, conocido como Iván el Grande, fue gran príncipe de Moscovia entre 1462 y 1505 y el primero en adoptar, en 1478, el título de soberano de toda Rusia. Fue un líder destacado durante este período, de los nuevos monarcas de Europa Occidental, duplicó las tierras bajo su dominio, y proclamó su soberanía absoluta sobre todos los príncipes y nobles rusos. Después de rechazar el pago de tributos a los mongoles, Iván lanzó una serie de ataques que condujeron a la derrota final de la Horda de Oro, dividida en varios kanatos. En ocasiones se refieren a él como el unificador de las tierras rusas, ya que consolidó los territorios alrededor de Moscú, cuadriplicó su territorio y proclamó a Moscú como la Tercera Roma. Se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino. Construyó el Kremlin de Moscú y creó instituciones para asegurar la autocracia. Fue también el protagonista del reinado más largo de la historia de Rusia. La consolidación interna se complementó con la expansión del Estado, y bajo el reinado de Basilio III entre 1505 y 1533, hijo de Iván III, Rusia enfrentó incursiones regulares de los tártaros de Crimea y Kazán. La amenaza tártara impidió la conquista de las regiones del sur, y representó un desafío constante para el desarrollo económico y social del Principado de Moscú. Una carta escrita al hijo de Iván III profetizaba que Rusia se convertiría en la Tercera Roma, solidificando así el sentimiento de herencia con respecto a los bizantinos. Periodo zarista, caracterizado por tensiones sociales y políticas, así como reformas y represión. En el siglo XVI, Iván IV, también conocido como Iván el Terrible, fue un gran príncipe de Moscú y de toda Rusia, desde 1533, primer monarca ruso en adoptar el título de zar, desde 1547 hasta 1584. Consolidó el poder y expandió el territorio ruso hacia Siberia, creó un nuevo código legal en el siglo XVI. Fortaleció el poder autocrático del zar hasta niveles sin precedentes, sometiendo a la nobleza a su voluntad, y tomando medidas severas contra aquellos que lo desafiaban. A pesar de su reputación, Iván también fue un estadista visionario que promulgó un nuevo código de leyes, reformó la ética del clero y construyó la icónica Catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú. El zar Iván IV llevó a cabo la conquista del Kanato de Kazán en 1552, pero las incursiones de los tártaros del Kanato de Crimea continuaron siendo una amenaza constante para Rusia. En 1571, los tártaros de Crimea saquearon la capital rusa y esclavizaron a miles de rusos. Además, Iván luchó por asegurar la salida de Rusia al mar Báltico y el acceso al comercio marítimo, lo que desencadenó una larga y extenuante guerra contra Letonia, Polonia, Lituania, Suecia y territorios alemanes, aunque sin éxito. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la represión y la violencia. Iván estudió retórica de mano del obispo Macario de Moscú. Durante esta época ya era profundamente religioso. Para que se lo respetara como zar, Macario determinó que Iván procedía, según un árbol genealógico, del linaje de los primeros césares romanos. Tras la muerte de Iván, Rusia entró en un período de guerras civiles conocido como el período tumultuoso. La disputa por la sucesión y el resurgimiento de la nobleza fueron las principales causas de este conflicto.
Años de malas cosechas y desorganización económica también contribuyeron a la agitación social. Miguel I Románov en 1613 restaura el orden que se perdió tras la muerte de Iván IV. Fue elegido para ocupar el trono, dando inicio a la dinastía Románov, que gobernaría Rusia hasta la Revolución de febrero de 1917. La nueva dinastía se enfrentó al desafío de restaurar el orden, aprovechando los conflictos entre la comunidad polaco-lituana y Suecia para asegurar la paz en sus fronteras. Tras las guerras civiles y disturbios campesinos del siglo XVII, los nobles rusos colaboraron con los primeros Románov para finalizar la centralización burocrática del Estado. Esto llevó al fortalecimiento del sistema feudal, con los terratenientes ejerciendo un control absoluto sobre los campesinos, quienes se convirtieron en siervos con derechos limitados. El Estado y los nobles impusieron impuestos pesados sobre todas las clases sociales, incluidos los comerciantes y artesanos. Las rebeliones campesinas eran comunes, y la más significativa del siglo XVII fue liderada por el cosaco Stenka Razin en 1667. Esta revuelta, que se extendió por el Volga, fue aplastada por el ejército zarista en 1670. Razin fue capturado y ejecutado al año siguiente, marcando el fin de la crisis. Más tarde, Pedro el Grande, quien tuvo el título de zar, desde el 7 de mayo de 1682 al 2 de noviembre de 1721, y llevó a cabo un proceso de modernización mediante la occidentalización y expansión que transformó a la Rusia moscovita en una de las principales potencias europeas. Rusia se convirtió en la nación más extensa del mundo, abarcando desde el mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Pedro se inspiró en los avances tecnológicos y políticos de Occidente, introduciendo reformas militares y administrativas significativas. Visitó Occidente en 16.971.698, impresionando a sus anfitriones y asumiendo el título de emperador en 1721, cambiando oficialmente el nombre del país a Imperio Ruso. Pedro el Grande de Rusia dirigió esfuerzos militares contra el Imperio Otomano, y luego contra Suecia en busca de una ventana al mar. La Gran Guerra del Norte, 16.991.721, aseguró a Rusia el acceso al mar Báltico, con Pedro fundando la ciudad de San Petersburgo en el siglo XVIII, como una nueva capital y centro cultural, abriendo el país a influencias occidentales. Pedro transformó el gobierno ruso siguiendo modelos occidentales, estableciendo un Estado absolutista con un Senado gobernante, y reformas administrativas que triplicaron la recaudación de impuestos. La Iglesia Ortodoxa rusa se incorporó parcialmente al Estado, y Pedro abolió el patriarcado, reemplazándolo con el Santísimo Sínodo Gobernante. Si te está gustando el vídeo, no olvides de darnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Catalina II la Grande fue emperatriz reinante de Rusia durante 34 años, desde el 28 de junio de 1762 hasta su muerte, a los 67 años. Tras un golpe de estado exitoso, se proclamó zarina luego de la muerte de su esposo Pedro III, consolidando el poder ruso y convirtiendo a Rusia en una de las potencias más influyentes de Europa. Catalina II la Grande contribuyó al resurgimiento de la nobleza rusa tras la muerte de Pedro el Grande, complaciendo a los nobles con poder en las provincias, y extendiendo la influencia sobre la comunidad polaco-lituana. Sin embargo, su política de expansión y la legalización de la venta de siervos provocaron levantamientos campesinos, como el liderado por Yemelián Pugachov en 1773. A pesar de los desafíos internos, Catalina expandió la frontera meridional al Mar Negro, y anexionó territorios de la comunidad polaco-lituana durante las particiones de Polonia, convirtiendo a Rusia en una gran potencia europea al final de su reinado en 1796. Alejandro I fue emperador del Imperio Ruso desde el 23 de marzo de 1801, rey del Zarato de Polonia desde 1815, y el primer gran duque de Finlandia desde 1809. Creció en la atmósfera de libre pensamiento de la corte de su abuela Catalina la Grande. Se enfrentó a las guerras napoleónicas, oponiéndose a Napoleón desde el principio. Tras una derrota inicial en la batalla de Austerlitz, Rusia firmó la paz con Francia, pero volvieron a entrar en guerra. La desastrosa invasión de Napoleón a Rusia terminó con una penosa retirada a través de una Rusia devastada. Tras la derrota de Napoleón, en el Congreso de Viena, se reconoció la autoridad rusa sobre Polonia, Finlandia y Besarabia. Sin embargo, la no abolición de la servidumbre hipotecó cualquier progreso económico en Rusia, dejándola rezagada en comparación con Occidente y generando nuevos problemas para el imperio. La revuelta decembrista, motivada por la exposición al liberalismo occidental durante las guerras napoleónicas, buscaba instaurar un gobierno constitucional en Rusia. Sin embargo, fue rápidamente sofocada por Nicolás I, quien fue zar del Imperio ruso y rey de Polonia entre 1825 y 1855.
Fue hijo del zar Pablo I y de Sofía Dorotea de Württemberg, accedió al trono tras la muerte de su hermano mayor, Alejandro I. Nicolás I rechazó cualquier idea de cambio y promovió la autocracia, la ortodoxia y el nacionalismo como principios fundamentales del gobierno. El reinado de Nicolás I fue marcado por su lucha contra los liberalismos europeos, lo que le valió el apodo de El Gendarme de Europa. La Guerra de Crimea estalló en 1853 entre Rusia y el Imperio Otomano debido al empecinamiento ruso de defender los intereses ortodoxos en Tierra Santa. La guerra también involucró al Reino Unido y a Francia, que temían la creciente influencia de Rusia. Después de su derrota, Rusia comenzó a ser percibida como una potencia en decadencia. Los zares rusos enfrentaron levantamientos en los territorios anexionados de la comunidad polaco-lituana, como el levantamiento de noviembre en 1830, también conocido como el levantamiento de Varsovia o como la Revolución de los Cadetes, fue una rebelión armada contra el dominio ruso en la Polonia del Congreso, y el levantamiento de enero en 1863 que comenzó el 22 de enero, y duró hasta que los últimos insurgentes fueron capturados en 1864. El levantamiento comenzó como una protesta espontánea de los jóvenes polacos contra el reclutamiento para el ejército imperial ruso. Pronto se unieron oficiales de alto rango polaco-lituanos y varios políticos. Los insurrectos, muy inferiores en número y carentes de apoyo externo, se vieron obligados a recurrir a tácticas de guerra de guerrillas, lo que resultó en una represión severa por parte del gobierno. En el siglo XIX, Rusia se enfrentó a desafíos internos y externos, como las guerras napoleónicas y la abolición de la servidumbre en 1861 por el zar Alejandro II de Rusia, extendiendo la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, cualquiera fuera su categoría, con lo cual en la práctica se eliminó el derecho que tenían los terratenientes sobre ellos, aunque los términos fueron desfavorables para el campesinado y aumentaron las presiones revolucionarias. Cuando Alejandro II ascendió al trono en 1855, surgió un fervor por las reformas. Un movimiento humanitario presionó por la abolición de la servidumbre, que afectaba a más de 23 millones de siervos viviendo en condiciones precarias. Alejandro II, más liberal y humanista que su padre, decidió abolir la servidumbre desde arriba para evitar una revolución. La emancipación de los siervos en 1861 fue un hito importante en la historia rusa del siglo XIX. Aunque estimuló la industria y el crecimiento de la clase media, los campesinos liberados tuvieron que pagar un impuesto especial de por vida al gobierno. A pesar de la abolición de la servidumbre, no se lograron calmar los ánimos revolucionarios. El surgimiento de los movimientos Narodnik y nihilista marcó una etapa de descontento e insatisfacción entre los liberales rusos en la década de 1860. Cuestionaron los valores tradicionales y buscaron la independencia del individuo, lo que escandalizó a la clase dirigente. Inicialmente, intentaron atraer a la aristocracia a la causa reformista, pero al fracasar, se dirigieron hacia los campesinos, dando lugar al movimiento Narodnik. El movimiento Narodnik, que abogaba por dirigirse al pueblo, fue rápidamente suprimido por el gobierno. En respuesta a la represión, una facción radical de los Narodnik adoptó el nihilismo y recurrió al terrorismo. Llevando a cabo atentados y asesinatos de figuras importantes del régimen, lograron asesinar al zar Alejandro II en 1881, el mismo día en que consideraba nuevas reformas para calmar a los revolucionarios. Alejandro III, segundo hijo varón de Alejandro II y de la emperatriz María de Hesse-Darmstadt. Sucedió a su padre y adoptó una política reaccionaria, caracterizada por la represión y el retorno a los principios de autocracia, ortodoxia y nacionalismo. Bajo su reinado, se intensificó la persecución de opositores, especialmente los judíos, lo que provocó miles de solicitudes de asilo en otros países. La alianza con Francia y el crecimiento de los movimientos socialistas, anarquistas y antisemitas marcaron su mandato. Al morir Alejandro III en 1894, fue sucedido por su hijo Nicolás II. La revolución industrial contribuyó al descontento social, y surgieron movimientos como el Partido Democrático Constitucional, el Partido Social Revolucionario y el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, cada uno con sus propias visiones de cambio político y social. Estos factores allanaron el camino para el fin del zarismo en Rusia. El surgimiento de los bolcheviques y mencheviques en 1903 marcó un punto de inflexión en la política rusa, con los mencheviques abogando por reformas graduales y pacíficas, mientras que los bolcheviques, liderados por Lenin, buscaban tomar el poder por la fuerza mediante una élite revolucionaria disciplinada. El Manifiesto de octubre de 1905, que prometía reformas y la creación de la Duma Imperial de Rusia, calmó inicialmente la situación, pero la desunión entre los reformistas,
y el rechazo de los socialistas a las concesiones zaristas llevaron a la continuación de la agitación social. La agitación política y social, la Primera Guerra Mundial y la escasez de alimentos, trajo consigo a la Revolución de Febrero de 1917, fue desencadenada por una serie de huelgas y disturbios que culminaron con la abdicación del zar Nicolás II y con ello a los Románov. La Duma Imperial nombró un gobierno provisional encabezado por el príncipe Lvov, pero el poder real pasó al Soviet de Petrogrado, liderado por socialistas. Luego, la Revolución de Octubre, donde se estableció un gobierno comunista bajo el liderazgo de los bolcheviques, cuyo líder fue Vladimir Lenin. Lenin regresó a Rusia desde el exilio y aprovechó el descontento popular para tomar el poder en la revolución. Disolvió la Asamblea Constituyente rusa y firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Nicolás II y su familia fueron ejecutados por orden de Lenin en 1918, marcando el final de la dinastía Románov. Esto desencadenó la Guerra Civil Rusa, con el movimiento blanco luchando contra los bolcheviques. Aunque los aliados apoyaron a los blancos, la falta de coordinación y liderazgo unificado llevó a la derrota del movimiento blanco y al establecimiento del régimen comunista en Rusia. Después de la Guerra Civil Rusa, los bolcheviques instauraron un régimen de terror liderado por el Ejército Rojo y la Checa para consolidar su poder. Aunque intentaron obtener apoyo popular, tuvieron que recurrir a la fuerza para mantener el control sobre Rusia. La resistencia blanca fue finalmente derrotada en 1920, lo que permitió a los bolcheviques establecer su dominio autocrático bajo nuevas apariencias. La Guerra Ruso-Polaca, 1991-1921, determinó los límites entre Polonia y Rusia, marcando un hito importante en la consolidación del territorio soviético. Desde 1922 hasta 1991, la historia de Rusia es la de la Unión Soviética, extendiéndose sobre un territorio similar al del antiguo Imperio ruso. La formación de la Unión Soviética transformó a Rusia en una potencia comunista, y bajo el liderazgo de figuras como Lenin y Stalin, la URSS se convirtió en una de las dos superpotencias durante la Guerra Fría, un Estado socialista de partido único, con una economía planificada y la abolición de la propiedad privada. La debilidad económica y política llevó al colapso de la Unión Soviética a finales de los años 80. El siglo XX vio a Rusia, bajo el nombre de la Unión Soviética, atravesar un período de cambios radicales. La industrialización forzada, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría definieron este período tumultuoso. La caída de la Unión Soviética en 1991 marcó el final de una era, y el comienzo de una nueva era para Rusia y sus repúblicas vecinas. Desde entonces, Rusia ha enfrentado desafíos políticos, económicos y sociales mientras busca su lugar en el escenario mundial contemporáneo. La era postsoviética ha estado marcada por la transición hacia una economía de mercado, así como por tensiones políticas tanto internas como externas. Tras la disolución de la Unión Soviética, Rusia emprendió el desafío de transitar hacia una economía de mercado, abandonando la planificación centralizada y la propiedad estatal y cooperativa que caracterizaban su sistema económico anterior. Este proceso fue tumultuoso y lleno de altibajos, con resultados frecuentemente traumáticos para la población. A pesar de estos cambios, Rusia conserva una fuerte continuidad cultural y social tanto con su pasado zarista como con su período socialista. Sin embargo, Rusia sigue siendo una potencia global con una rica historia y un papel influyente en los asuntos mundiales. Rusia contiene una alta diversidad de distribución territorial de recursos naturales. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo, las segundas mayores reservas de carbón y las octavas mayores de petróleo. Es el primer exportador de gas natural y el segundo de petróleo. Rusia también es rica en minerales de hierro, bauxita, níquel, estaño, oro, diamantes, platino, plomo y zinc. Sin embargo, a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, la economía rusa experimentó una recuperación, impulsada en parte por el aumento de los precios del petróleo, su principal exportación. La crisis financiera de 1998 marcó un punto de inflexión, y Yeltsin, en el ocaso de su presidencia, sorprendentemente renunció en 2000, dejando el cargo a su primer ministro, Vladimir Putin. Putin, un exfuncionario del KGB, consolidó rápidamente su poder político, ganando elecciones presidenciales y reforzando su control sobre el Parlamento y la sociedad civil. A lo largo de su presidencia, ha mantenido una postura firme en asuntos internacionales, incluida la crisis en Crimea en 2018, donde Rusia se apoderó de naves ucranianas en aguas disputadas.
Bajo su liderazgo, Rusia ha mantenido una política exterior enérgica, a veces controvertida, mientras que internamente ha consolidado su autoridad y ha supervisado la recuperación económica del país. La cultura rusa es un híbrido generado a partir de las costumbres propias de tantas civilizaciones que conformaron a este país multicultural, y el resultado de su desarrollo durante varios siglos en la Segunda Guerra Mundial y otras guerras por territorio, estando fuertemente arraigada a la cultura de los primeros eslavos orientales. Además, Rusia tiene una rica historia cultural, con una contribución significativa a la literatura, la música, la danza, las artes visuales y la arquitectura. Figuras como Tolstói, Dostoyevsky, Tchaikovsky y Pushkin son solo algunos ejemplos de los muchos artistas y escritores rusos famosos. En conclusión, la historia de Rusia es un testimonio de resiliencia, cambio y adaptación a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos internos y externos, Rusia ha mantenido su relevancia global y continúa desempeñando un papel crucial en los asuntos internacionales. Su rica historia cultural y política sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Y hasta aquí ha llegado nuestro viaje por la fascinante historia de Rusia. Por favor, no olvides de darnos un me gusta si te ha parecido interesante el vídeo. Suscríbete para que podamos continuar creando y mejorando nuestro contenido de historia antigua y exploración de civilizaciones perdidas. Es muy importante para nosotros. Suscríbete, comparte a tus amigos y familiares. Hasta la próxima.